Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy conversaremos en torno a al más reciente libro del doctor Eduardo Andere, que lleva por título Fracaso Educativo. Gobiernos van y vienen y seguimos igual o peor. Un libro cuyo título invita a leerlo y analizarlo. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítanme decirles que Eduardo Andere es doctor en ciencia política por el Colegio de Boston, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard, maestro en economía por la Universidad de Boston y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuya tesis recibió el primer premio de Economía Banamex. El doctor Andere es autor de 18 libros sobre educación mundial comparada, política educativa, liderazgo escolar y aprendizaje. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigador visitante del Colegio de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Doctor Andere, gracias por haber aceptado la invitación para poder estar con nosotros. Gracias, Anselmo. Al contrario, Y, un gusto estar con ustedes, contigo y con tu audiencia. y como el tiempo corre muy rápido en este tipo de emisión, doctor, vamos a iniciar. Eh, Doctor Andere, quiero iniciar este diálogo preguntándole qué relación existe entre este libro y el de La educación en México, un fracaso monumental, también de su autoría, de 2003. Es decir, ¿es una actualización, es una versión diferente? De ahí ¿Te, parte te refieres a este? Déjame ver así es si le puedo mejorar la imagen. la imagen. A este, ¿no? Sí, así es, doctor Andere. Sí, efectivamente, mira, este libro en realidad fue mi primer libro en materia educativa y lo publiqué por ahí de agosto del 2003. Era un análisis, digamos, desde el punto de vista de los principales datos que teníamos en aquel entonces de la educación en México comparada con el mundo. Teníamos los resultados de una prueba que en aquel entonces era novedosa, la prueba PISA, que se inició en el año 2000. Entonces teníamos los datos publicados en diciembre del 2001. Este, y con base en esos datos que permitían ubicar a México por primera vez en un mapa de la educación mundial, más los datos de la historia inconexa, digamos, tropezada o salpicada de la evaluación educativa en México, me permitió tejer una pequeña historia de la educación en México, tanto con cifras y, eh, y datos e información de cobertura como de calidad. Y en el año 2003, haciendo, digamos, una evaluación de la educación hasta ese entonces, pues observé o concluí o hallé que estábamos en una situación de fracaso, que la educación en México no estaba bien. 10 años después publiqué otro libro que pretendía ser el seguimiento del primer libro. En 2003 publiqué otro libro que se llama La Escuela Rota, Sistema y Política en contra del Aprendizaje en México. Y también, al igual que ahora, pensé en llamarlo La Educación en México un fracaso monumental 2, porque sería la primera serie de la década, digamos, de la publicación del primero. Y prácticamente llegué a la misma conclusión, por eso le llamé La Escuela Rota. De hecho, le iba a llamar La Escuela Rompida, pero bueno, al final, entre las pláticas con los editores, etcétera, llegamos a la conclusión de que era demasiado agresivo y entonces dejamos La Escuela Rota.
Y ahora hacia el 2003, que toda la intención era publicarlo por ahí de finales, igual agosto, septiembre, perdón, del 2023, 20 años después, 20 años después del primer libro, pues quise ver cómo estábamos, ¿no? Quise ver cómo estábamos en relación al hallazgo, a la conclusión a la que había yo llegado en el 2003, y me encuentro más o menos con el mismo, con los mismos resultados. Y no obstante de que tuvimos 20 años para cambiar la dirección o para iniciar una verdadera transformación educativa, no lo logramos. Y eso es de lo que trata el nuevo libro. Sin embargo, es un libro pues bastante más completo porque pues, sucedieron muchas cosas. Primero pasaron 20 años, ¿no?, en mi vida como investigador, estudiando a México y al mundo, y que me permitieron tener una perspectiva más profunda y más completa de la educación. Y después porque hay más datos, ¿no? Antes tenía yo que hurgar por aquí, por allá, buscar para tratar de hacer este tejido de la historia de la educación en México. Pero pues a diferencia del año 2003, donde solamente contábamos con una sola prueba internacional en la que México había participado y que se habían publicado los datos, que es la de PISA 2000, ahora contamos con, para el 2023 contamos con PISA 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2022. El libro no lo saqué en septiembre del 2023 porque los datos de PISA 2022 se publicaron en diciembre, ¿no? Cada vez que se aplica la prueba PISA, que es las rondas son cada 3 años, un año y medio después se publican los datos. Entonces la prueba PISA se aplicó en diciembre del 23. Y eso hizo que en lugar de publicar la obra como fue la de la educación en México, un fracaso monumental del 2003, y la de la escuela rota en 2013, pues decidí, para beneficiarme de los datos más recientes de la última y controvertida prueba PISA del 2022, la obra se publicó hace un mes, ¿no?, aproximadamente. Y es una actualización, pero con más datos, con más información, con más aprendizaje desde mi punto de vista de lo que es la educación en México y el mundo. Esa es más o menos la historia de 20 años contada en 5 minutos. Sí, doctor, permítame decirle al público que nos va a ver y escuchar, el libro contiene o utiliza usted una variedad de indicadores de diversa índole para fundamentar sus reflexiones. Y ahora que nos está comentando esto, que casi por década, usted indaga aquí sobre por qué seguimos como hace 25 años, y en ese sentido quisiera preguntarle cuáles son esas barreras estructurales, usted lo menciona muy bien aquí en su capítulo 1, que obstaculizan o impiden tener esa educación de calidad, y sobre todo, permítame, doctor Andere, cómo interactúan esos factores en el ámbito educativo. Sí, por supuesto, hay factores eh, que se les conoce como estructurales, que escapan propiamente a lo educativo, que te condicionan o precondicionan para un proceso educativo eficaz y eficiente. Y son factores que tienen que ver con la historia de México, con la historia de décadas y con la historia contemporánea, ¿no?, lo que está sucediendo actualmente, y que son circunstancias, son realidades con las cuales se enfrentan los maestros y los padres de familia cuando
se insertan, digamos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son factores que todos heredamos como parte de este México. Y dentro de las barreras estructurales que menciono en el libro, pues son las que muchos otros autores incluyen dentro de la denominación de barreras estructurales. Y ahí tenemos la pobreza, ¿no? eh, que daña no solamente a las oportunidades de aprendizaje en la escuela, sino la pobreza es un factor que inclusive daña el desarrollo de los niños en condiciones de pobreza, sobre todo los niños en condiciones de pobreza extrema. Y está incluida también la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y otras barreras estructurales como dentro de las cuales yo incluyo los servicios, por ejemplo, de educación y los servicios de salud, porque a los gobiernos, al actual y los gobiernos anteriores, les gusta mucho presumir, digamos, los grandes agregados, ¿no? Gastamos tanto en educación, tenemos 250,000 escuelas, nunca habíamos tenido tantos niños y jóvenes dentro de las escuelas, tenemos 2 millones de maestros, tenemos 34 millones de estudiantes, etcétera. Pero esas son cifras fácilmente maquilladas para presentar la ilusión de una realidad que no es la realidad verdadera, ¿no? La realidad de verdad. La realidad de verdad es que no te sirve de mucho ingresar a una escuela que no te da buenos servicios educativos, como ingresar a un hospital que no te da buenos servicios de salud. Y entonces yo les llamo barreras estructurales, están más escondidas porque fácilmente se maquillan con los grandes datos, aumentó el gasto, aumentó el número de maestros, tenemos una reforma educativa, tenemos nuevos libros de texto, pero la realidad de verdad es que la educación no ocurre ni en las leyes, ni en los libros de texto, ni en los programas, ocurre en lo que sucede en el aula, ¿no? La educación desde el punto de vista de la enseñanza ocurre de lo que sucede en el aula. Y lo que sucede en el aula es el epítome de lo que llamamos el servicio educativo. Y lo que yo trato de documentar en ese capítulo de las barreras es que tenemos un deficiente servicio educativo. Y con un poco de ironía, yo le digo, bueno, pues en realidad lo que tenemos en lugar de una Secretaría de Educación Pública, tenemos una Secretaría de Guardería Pública, porque guardamos por un rato ahí a los niños, pero no les damos una educación de calidad. Y Entonces, si los niños llegan a la escuela pobres, con tensión tóxica, desnutridos, desatendidos en el hogar, la pedagogía puede hacer muy poco para sacarlos adelante. justo este es un punto central en de este capítulo donde usted aborda estas barreras estructurales que han sido permanentes y que impiden tener una educación de calidad, doctor. Permítame comentarles a nuestro público que nos va a ver escuchar que el libro consta de 8 capítulos. Cada capítulo en verdad es una joya en datos y es muy, muy provocativo leerlo. Se los recomiendo ampliamente. Solamente menciono los capítulos rápido. El capítulo 1, las barreras estructurales. Capítulo 2, el gasto. Capítulo 3, quién gana y quién pierde en la competencia por el gasto. Capítulo 4, las becas. Capítulo 5, la calidad de la evaluación. Capítulo 6, México en el mapa de la educación mundial. Capítulo 7, desarrollo integral, competitividad, gobernanza y PISA, y el capítulo 8, que es un epílogo del libro. En verdad, se los recomiendo y vamos a continuar para que el público se anime a
adquirirlo y leerlo, doctor Andere. En relación con la calidad y la evaluación de la educación, eh, voy a ser directo, doctor Andere. ¿Las evaluaciones han servido para algo? Es decir, ¿son tomadas en cuenta Bueno, para la elaboración de las políticas Lo, educativas? lo- lo- lo que pasa es que cada sexenio, los que realmente son la autoridad educativa en México es el presidente de la República, ¿no? No existe una institucionalidad, no existe un respeto por la ciencia pedagógica, por la ciencia de la política educativa o la ciencia que hay detrás de la política educativa, que los presidentes de la República respeten, y entonces cada 6 años como que tratan de inventar el hilo nuevo, ¿no? Y uno le llama la transformación educativa, otro le llama la reforma educativa, otro le llama la nueva escuela mexicana, pero en realidad de verdad seguimos con lo mismo. Son los mismos maestros, son básicamente las mismas escuelas, el gasto es más o menos el mismo, que por cierto ha disminuido, digamos, en el último sexenio, en este sexenio, ha disminuido en comparación con los sexenios anteriores. En realidad lo que te das cuenta es que manejan a la educación como si fuera un capítulo de la propaganda política de cada sexenio. Y entonces tenemos una historia tropezada de la educación, ¿no? Antes del 2000 no teníamos prácticamente datos consistentes de evaluación educativa. Empezamos con la participación de México en PISA, ¿no? Que se dan a conocer hasta finales del 2001, como lo dije antes, y de ahí es el primer dato más o menos certero que tenemos de cómo estamos en el mapa mundial. Y digamos que esa es que empieza, digamos, una historia hilada, más o menos continua, de evaluación de los aprendizajes. En el 2002 nace el INEE, ¿no? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que desaparece en el 2019. Y con el INEE empieza sí a construirse una historia de la evaluación y de los instrumentos de evaluación educativa que antes habían estado desilvanados, salpicados y tropezados. Unos años se aplicaban unos, otros años se aplicaban otros, sin una continuidad metodológica ni sistemática a través de los años, que no nos permite, digamos, construir o aprovechar o decir, de aquí lo estamos construyendo. El INEE, como tú bien recuerdas, pasó por 3 vidas, ¿no? La vida inicial de Fox, luego la vida de Calderón y la vida final bueno, final del INEE de Peña, ¿no? Con 3 reformas a la naturaleza jurídica del instituto, hasta que desaparece en el 2019 con la creación de Mejor Edu, que también está dentro de los organismos autónomos que se incluyen en la reforma del presidente López Obrador para desaparecer. Entonces tienes un INEE que cada sexenio cambió de naturaleza jurídica, pero más o menos consistente. Ya que el INEE estaba tomando fuerza, justo con el tercer engendro, digamos, que lo hacen un organismo autónomo de Estado, porque antes había sido un organismo con autonomía técnica, luego pero dependiente y sectorizado la SEP, luego un organismo con autonomía técnica independiente, no sectorizado la SEP, y luego finalmente un organismo separado, digamos, de la administración pública centralizada y se crea como un organismo autónomo de Estado, con su más alta jerarquía, que le duró muy poco, ¿no? Le duró menos de un sexenio, porque no era tan autónomo que de un plumazo, digamos, la nueva administración de López Obrador decidió desaparecerlo. Entonces, cuando tienes una institución que durante 10 años, un poco más de 10 años, empezó a construir una historia con evaluaciones que fueron cambiando, digamos, con los años,
pues no tienes realmente elementos concretos como para decir si la evaluación educativa en México retroalimentó a las escuelas, a los maestros, a los directores, a los estudiantes, como para tomar un rumbo. Estábamos tomando ese rumbo cuando finalmente desaparece. Entonces, no podemos, para contestar tu pregunta, tu acertada pregunta, no hay una historia de aprovechamiento de la evaluación educativa en México, porque pues, lleva años construirlo, ¿no? Lleva años convencer a todo el sistema de que lo que estamos haciendo es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y cuando ya más o menos se había mandado este mensaje, vino la interpretación equivocada en el sexenio de Peña de tratar de unir los instrumentos de evaluación que elaboraban tanto el INE como la SEP, atados a la rendición de cuentas de parte de los maestros, y ahí entramos a una parte muy conflictiva, ¿no? De las organizaciones sindicales y la Secretaría de Educación Pública, que finalmente fue lo que les sirvió de leña, ¿no? A aquel entonces candidato López Obrador para decir tengo que acabar con esa reforma educativa que nada más lastimó a los maestros, lo cual no es cierto, pero así lo interpretó y así lo comunicó. Y como hay mucha genialidad, digamos, en la propaganda política, los políticos son como actores, están en una obra, en una película, ¿no? Están en una obra de teatro, están representando su programa, sus personajes, pues sí presentó todo el proceso de evaluación educativa como algo equivocado, como algo fallido, y ahí murió, digamos. Y nace Mejor Edu, ¿no? Esta comisión para el mejoramiento de la calidad de la educación eh, o de la excelencia educativa, pues con un organismo muy pequeño, muy disminuido, que tan disminuido está que por la decisión del presidente de la República, porque un día dijo ya no quiero organismos autónomos, lo va a desaparecer y lo va a reintegrar a lo que es lo que hace a la SEP, que es lo que hacía la SEP antes del año 2002. Entonces estamos regresando, digamos, 24 años, ¿no? O 25 años en materia de avance de política de evaluación de la educación. Y por eso no es posible decir que realmente nos beneficiamos, porque eh, la, 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 figura de la evaluación educativa, la institucionalidad de la evaluación educativa en México murió antes de madurar, ¿no? O sea, murió mucho antes de madurar, ¿no? Wow, qué interesante, Y doctora. eso es lo que planteo en ese capítulo, justamente toda esta historia, pero con datos, con evidencia, con todas las reformas constitucionales y legales, con la historia que ahorita te acabo de comentar en otros 5 o 10 minutos, está documentado en el capítulo 5, la calidad y la evaluación, ¿no? Justo es lo que iba a comentar, doctor, antes de formularle una pregunta incómoda, señalar que el detalle fino, el análisis fino y de manera amplia, el público lo puede encontrar aquí en el libro, porque no podemos abordar toda la riqueza de sus reflexiones, ideas y propuestas en el breve tiempo de que disponemos. Pero continuando con lo que decía, doctor André, de cómo y usted lo señala aquí en su libro, de cómo distintos gobiernos de distinta legitimidad, de distinta color político. La pregunta que le quiero hacer, evidentemente no quiero spoilar el capítulo, pero ¿dónde se ubica nuestro país en el ámbito educativo, en ese mapa mundial que usted muy bien aquí explica? Bueno, antes de contestar esta pregunta de la ubicación de México en el mapa mundial de la educación,
quisiera regresar al comentario que dices de que los gobiernos de diferentes colores políticos, ¿no? Cuando estaba yo pensando en el título del libro y cómo correspondía, digamos, más o menos al título de hace 20 años, o quería yo relacionarlo con el título de hace 20 años para decir las cosas no han cambiado. En estos 20 años, del 2003 para acá, hemos tenido eh, administraciones públicas de diferentes colores, del PRI, del PAN y de Morena. Y la educación sigue igual o peor. Y esa es la principal. Si no quieres leer el libro y te quieres llevar a una conclusión, ¿no? La conclusión está en el título. Si tú ves, dice, o sea, si lo lees, dice, fracaso educativo, gobiernos van y vienen, ¿no? Empezamos con el gobierno de Fox en la primera década, en el primer quinquenio de la primera década. Después nos vamos al gobierno de Calderón, después al gobierno de Peña y después al gobierno de AMLO y ya antes de Fox al gobierno de Cedillo, que también toco elementos del gobierno de Cedillo o del gobierno de Salinas. Entonces tienes gobiernos que van y vienen, pero cuando ves los resultados, la evidencia que tenemos tanto nacional como internacional de los aprendizajes de los niños y jóvenes, el fracaso y el rezago persisten, ¿no? Entonces, al término, una de mis conclusiones es que estamos mal en gran parte por malas administraciones. Para seguirme, digamos, a tu pregunta de dónde está México, capítulo bastante hizo someramente las evaluaciones internacionales en las que ha participado México, las de UNESCO, de y las del gobierno de México hace poco decidió salirse de esas evaluaciones. Entonces vamos a perder esta historia de 2 décadas de evaluación regional, digamos, de países de América Latina organizados por UNESCO y PISA, ¿no? Que son todas estas evaluaciones de todas estas rondas que mencioné antes. Por eso cuando se filtró y quizá yo fui el primero que filtró no sé si la noticia, pero la amenaza de que México se salía de PISA para PISA 2025, bueno, hubo todo un alboroto en los medios. Todavía no sabemos, ¿no? Si México va a entrar a PISA o no va a entrar a PISA. Todavía el gobierno de México no se ha pronunciado sobre su participación. Pero lo que sí sabemos es que los resultados, digamos, en relación con PISA, que es lo que tenemos más consistente y con un número de países mucho mayor que las evaluaciones regionales, es que estamos hasta abajo en la lista de los 38 países de la OECD y más o menos entre el número 55, entre el 50 y el 60 de todos los países que no siendo miembros de la OECD participan en PISA, que fueron 81 para PISA 22 y que van a ser 90 o 91 para PISA 25. En todas las evaluaciones de PISA desde que empezamos hasta el final, estamos más o menos igual que cuando empezamos. Estamos más o menos igual que en el 2000. Estábamos hasta abajo en el 2000 y seguimos hasta abajo en el 2022. Estábamos hasta abajo de la lista de los países miembros de la OECD. Estábamos con resultados en puntaje
muy bajos y tenemos 20 años después los mismos resultados. O sea que no avanzamos y que en relación a 2018 descendimos. En relación al 2000 o 2003 nos quedamos prácticamente tablas. Y bueno, pues tuvimos 20 años. Cuando teníamos los resultados de PISA 2000 en el año 2021, en diciembre de 2021, los niños o jóvenes que presentaron la prueba PISA en el 22 todavía ni siquiera habían nacido. Todavía no habían nacido. Entonces tenemos una deuda enorme con esos niños porque ya sabíamos que estábamos mal. Ya sabíamos que teníamos que tener que corregir el rumbo, ¿no? Y no hicimos nada. O sea, sí gastamos mucho. Sí pregonamos que los maestros son fabulosos, extraordinarios, que la SEP está al cuidado de la educación, que gastamos tanto del PIB, que gastamos, que el gasto aumenta tanto, lo que sea. Pero en términos de aprendizajes, de resultados, la historia es muy desoladora, es poco halagüeña. Y luego de ahí salto a ver, ok, vamos, quizá no es todo, ¿no? Vamos a ver cómo andamos con otra serie de indicadores, ¿no? Con un conjunto de indicadores que miden, pues, no solo la educación, sino la competitividad de México o el desarrollo integral de México o los famosos indicadores de gobernanza y buen gobierno del Banco Mundial. Y también estamos mal, acompañados, sí, por el resto de países de Latinoamérica. Toda la región en general está muy mal. Chile empieza a desprenderse un poquito del resto de los países. Es el único que claramente se ve que se está desprendiendo. Quizás un poco acompañado por Uruguay y Costa Rica, que todavía están rezagados en muchos indicadores, incluyendo los de PISA, eh, pero que sí claramente se observa que Chile se está desprendiendo de los demás. Todos los demás estamos muy abajo, acompañados por México, ¿no? Y doctor, y usted lo documenta muy bien aquí en su libro. Le quería hacer la pregunta incómoda, pero mejor que el público la descubra por sí misma. Iba a preguntar que no se ha querido o no se ha podido, pero mejor le cambio la pregunta por la siguiente, un poco más matizada. En su opinión, doctor Andere, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este status quo del sistema educativo nacional? Si la pregunta es quiénes ganan y quiénes pierden en, en el sistema educativo nacional, no en el gasto, por ejemplo. Los niños del 2001 todavía no habían nacido y que ya sabíamos cómo estaban las cosas, ¿no? A pesar de que sabíamos que estábamos mal, los insertamos en un sistema educativo que los iba a, que les iban a entregar pobres servicios educativos, ¿no? Cuando tuvimos 20 años para corregirlo, ¿no? Por lo menos. Porque lo estábamos agarrando nuevecitos. Entonces, yo creo que los que más pierden son los niños y jóvenes. Y no se dan cuenta y no existe en realidad una preocupación por el cambio educativo, nada más existe retórica por parte de los políticos y de los gobernantes. Y ahora la retórica en el gobierno de Peña fue la evaluación educativa y la rendición de cuentas.
la retórica en el gobierno de AMLO son las becas, ¿no? Dar becas, 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 becas. Y darles dinero a los papás y a los papás, a los papás a través de el programa La Escuela Nuestra. Entonces, son programas completamente políticos, ¿no? Son, son políticas de retórica, ¿no? Pero en realidad no tocan los problemas de fondo. Entonces no es fácil, o sea, si dentro de 10 años tenemos la oportunidad de escribir la actualización como lo escribí con la escuela rota, en comparación con el 2003 y en el 2033, ¿no? Publico un libro de la situación en México, estoy casi absolutamente seguro de que vamos a hacer lo mismo, de que vamos a tener los mismos resultados. Y si el próximo gobierno continúa, digamos, con la propuesta del el nombre de la nueva política educativa del gobierno actual, de la nueva escuela mexicana, que por lo pronto desaparece la evaluación por completo y con un programa educativo desvinculado de la verdadera pedagogía y con libros de texto hechos al garete, ¿no? Los libros de texto gratuitos, pues dentro de 6 o 7 años vamos a estar prácticamente igual o peor. Entonces no hay mucho nuevo que decir, ¿no? No hay mucha esperanza, digamos, en el sector educativo. No hay, yo no observo ningún cambio realmente importante en materia educativa. Entonces, ¿quiénes pierden? Los niños y jóvenes. ¿Quiénes ganan? Los políticos. Porque presentan un mal producto envuelto bonito, ¿no? Ahora tenemos más becas, ¿no? Reiterativas, porque gran parte de las becas y ahora lo van a elevar a nivel constitucional, ¿no? Entonces se convierte en un gobierno de dar dinero, pero debilitar a las instituciones que ofrecen los servicios. Entonces, como te digo, no sirve de mucho tener a los niños y a los jóvenes en las escuelas si lo que reciben es un mal servicio educativo. Por eso incluí en el capítulo de las barreras estructurales para la educación el tema de los deficientes servicios educativos. Y si al servicio educativo le agregas, a los malos servicios educativos le agregas malos servicios de salud, ¿no? Que complementan a un niño sano y saludable y a maestros sanos y saludables en la escuela, pues entonces tenemos un binomio completamente limitante para el desarrollo de los cerebros y el crecimiento de nuestros niños y nuestros jóvenes. Wow, doctor Ahora, Andere. esa es la mala noticia. No, pero Esa es la tenemos mala noticia. La buena noticia. ¿Perdón? exactamente, eso le iba a comentar, doctor Andere. Perdón que lo haya interrumpido, que para no quedarnos con este diagnóstico, con un mal sabor de boca que puede o no gustarnos, podemos o no estar de acuerdo, pero son los datos duros que están ahí, que usted presenta. Sí, o sea, sí, no es mi opinión, sino es el hallazgo con base en los datos duros. El libro no tiene nada de ideología, el libro no tiene nada de opinión, la opinión del doctor Andere. El libro documenta lo que ha sucedido y lo presenta en forma de conclusiones o de hallazgos. Ahora, como te decía, esa es la mala noticia. La buena noticia es que el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, pues no depende del aprendizaje de los niños y de los jóvenes, depende de lo que hacemos en casa y lo que hacemos cada uno de nosotros y lo que sucede en la intimidad del aula y en la intimidad del hogar. Y hay
a pesar del sistema, hay buenos maestros, ¿no? Y hay buenos hogares que le crean ambientes de aprendizaje para los niños y los jóvenes, para que desarrollen sus capacidades de aprendizaje. Y entonces la buena noticia es que, ok, si el sistema no funciona, yo me pongo a leer. Si el sistema no funciona, yo creo un ambiente agradable en la escuela. Si el sistema no funciona y no tengo buenos libros de texto, busco los libros de texto, sobre todo ahora en la era de la información infinita, ¿no? Con acceso infinito. Y entonces, sí, cierto, el gobierno no me está ayudando, pero yo puedo hacer en mi hogar un buen ambiente de aprendizaje para los niños y los jóvenes, en el aula un buen ambiente de aprendizaje. Yo soy maestro responsable, una maestra responsable, me capacito, aunque el gobierno no me capacite, ¿no? Soy un buen maestro, yo una buena maestra, procuro un buen ambiente de aprendizaje con buenos materiales educativos, aunque el gobierno me dé materiales equivocados, porque el aprendizaje es un fenómeno personal. La política educativa es un fenómeno que escapa al aprendizaje. Tiene que ver con recursos, con discursos, con leyes, con instituciones, que lo ideal sería que crearan un ambiente propicio para que el proceso de enseñanza y aprendizaje florezca. Pero si ese ambiente propicio no está, pues yo en el hogar puedo crearlo. O yo, un maestro o maestra responsable, puedo crearlo. Y de eso trata el otro libro que me entrevistaste hace un año y medio, que es perdón, el de, Se fue la imagen, doctor Andere. sí, ahí voy. Espérame tantito. Conexiones y equilibrios. Exacto, conexiones y equilibrios. Déjame, no sé por qué se fue la imagen. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es este? ¿No? Conexiones y equilibrios. Este habla de lo que pasa adentro de cada uno de nosotros, como recordarás de esa entrevista. Esto pasa lo que sucede en las instituciones, en las leyes, en el gasto, en la formación de maestros, en las becas, en los intentos que hace el gobierno. Quitas todo esto y tienes lo que está sucediendo aquí. Que de hecho yo escribo este libro derivado de mi decisión de este y de este. Entonces yo digo, chin, por mucho que yo levanto la voz, por mucho que critico el sistema educativo, por mucho que digo la política está equivocada, por mucho que digo el gasto está mal asignado, por mucho que digo la formación inicial de los maestros y después la capacitación en servicio y la profesionalización están equivocados, por mucho que digo eso, no pasa nada, ¿no? Porque el gobierno se mueve por otras variables, porque nuestros administradores y políticos se mueven por la variable del poder, no de la educación de los niños. Y entonces eso fue lo que me llevó a esto, ¿no? A hurgar sobre qué está sucediendo en nuestra mente, qué pasa en nuestra mente, qué sucede en nuestra mente. Y en el inter de los 20 años, desde que inicié mi actividad, pues publiqué varios libros y entre ellos está este, que es ¿Cómo es la mejor educación en el mundo?, ¿no? Publicado hace 15 años, y después lo publiqué una versión actualizada hace 7 años, de irme al mundo para saber qué estaban, no en las leyes, no en los currículos, en las escuelas. Me metí a las escuelas del mundo para ver qué es lo que estaban haciendo y poder tener yo la referencia de la política educativa, la referencia de lo que hacen en las aulas y la referencia de lo que dice la literatura de cómo aprendemos los seres humanos. Y de esa manera, digamos, construyo mi trayectoria en el mundo de la educación y del aprendizaje, mi estimado Anselmo.
Sí, permítame decirle o recordarle al público, doctor Andere, que yo les recomendé leer el anterior también libro a Conexiones que se llama Aprender, Equilibrio, Conexiones y Equilibrio con Aprender. Hacen Es- verdaderamente un plan completo de cómo entender la educación del es- siglo XXI Exacto, y el aprendizaje para este mundo del siglo XXI. exacto, exacto. El libro Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad es el antecesor de este libro, Así es. justo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, pero me permite un poquito dar un tono optimista, digamos, de que si el sistema no me ayuda, pues yo tengo todos los elementos para ayudar a mis niños y a mis jóvenes. Y por eso de repente vemos niños y jóvenes extraordinarios, educados en procesos de enseñanza-aprendizaje extraordinarios, pues, porque están siendo educados por la beta del aprendizaje, Ujú. a pesar de que las instituciones no me ayudan, ¿no? Y solo permítame nuevamente decirle al público que nos va a ver y escuchar que no solamente se queda en el diagnóstico, como yo dije al inicio de esta presentación, doctor Ander, sino que también usted ofrece algunas propuestas de solución para salir de este sistema empantanado desde hace 2 décadas. No quiero mencionar de cuáles son para que el público compre el libro y lo lea, pero usted nos recomienda algunas políticas en 3 niveles: a nivel sistema, a nivel políticas Exacto, públicas y a nivel escuelas. exacto. Pero si Es usted quiere decir justo, al respecto, adelante. exacto. No, doctor, que el público que nos va a ver adquiere valiosa obra. Sí, justo en el capítulo de epílogo y porvenir, que es el octavo, en la parte final tengo una sección que se llama ¿Qué hacer con la educación? Y es una sección muy corta, es una sección de 3 o 4 páginas, ¿no? Que dice muy brevemente los las tres grandes estrategias para sacarnos adelante en materia educativa. Pero como bien dices, pues se lo dejamos a las personas que tengan el apetito por ver hacia dónde deberíamos de ir, ¿no? Estoy seguro que así lo van a hacer, doctor Andere, y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade, y fue un placer haber conversado con el doctor Eduardo Andere, uno de los especialistas más connotados en política educativa, y permítanme recordarles, uno de los mayores conocedores de los sistemas educativos del mundo, así como un experto en educación comparada. Una vez más, recomiendo este libro porque con rigor metodológico, con indicadores de diversa índole y con una honestidad intelectual que le caracteriza al doctor Andere, aborda de manera exhaustiva aspectos centrales del sistema educativo mexicano. Lean el libro, en verdad encontrarán razones, argumentos de por qué estamos como estamos en el ámbito educativo. Pero como ya comenté, no solo se queda en el diagnóstico, sino que proporciona sugerencias concretas para resolver estos problemas que ya esbozó muy rápidamente el doctor Andere. Gracias, doctor Andere, y no sé si quiera decir Al algo. contrario, ¿no? Simplemente agradecerte y agradecer a tu amable audiencia por estar aquí con nosotros en esta pequeña charla. Y otra vez muchas gracias por el honor de estar contigo. El honor fue nuestro, doctor Andere, Muchas y hasta la gracias. próxima emisión.